Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hermanos de otras iglesias, amigos también que están uniéndose en esta nueva clase de escuela dominical, bienvenidos. Y hoy continuamos el tema que estamos estudiando, en nuestro libro de estudio que ya llevamos varios meses, el libro de Apocalipsis, que quiere decir El Señor reina. Hoy continuando la tercera clase de cuatro clases, sobre la aplicación histórica de las siete iglesias del Apocalipsis, que están basadas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, por supuesto. Les doy la bienvenida, hermanos. Hoy, 6 de noviembre del 2022, también recordarles que usted puede enviar sus comentarios a este mail, contacto@ibbmacul.cl. Con gusto le vamos a contestar. Y también a los hermanos que constantemente están comentándonos qué les parecen las clases, preguntas, aportes también, así que muchas gracias hermanos. Eh, Tengo que pasar el siguiente aviso, están todos invitados, obviamente las personas de acá de Chile, bueno, si usted es de otro país, también puede participar de este campamento de Aculeo, de nuestra iglesia. Eh, Bueno, ¿dónde es? Como dice acá este afiche, Campamento de Aculeo es en la Laguna de Aculeo, un terreno, un lugar que ya es archi recontra conocido por nuestra iglesia, muy bonito. ¿Cuándo será este campamento? Del 20 al 24 de febrero, para que pueda apartar desde ya estos días, si es que va a participar en este campamento. Y bueno, el eslogan de este año es súmate. Así que hermanos, yo les insto, les animo a que puedan participar de este campamento. No te quedes fuera y súmate. Bien, no te lo puedes perder en este año. Sobre todo además que ya acá en Chile al menos se abrió el tema de las restricciones por la pandemia, entonces no hay excusas hoy para participar de este campamento. Así que todos invitados a sumarse. Bien, así que, bueno, continuando con la clase de escuela dominical, le invito a que ore conmigo para que el Señor nos bendiga en esta clase y podamos entender, podamos aprender y podamos, de alguna manera, aplicar lo que estamos aprendiendo a nuestra vida. Así que ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta nueva clase de escuela dominical que tú nos das, gracias por los recursos que nos provee, Señor, la tecnología, el aprender de tu palabra, Señor, el Espíritu Santo que constantemente nos está enseñando. Te pido que bendiga esta clase de principio a fin, Padre Santo, y que podamos aprender y poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bueno, la publicidad, nuevamente, súmate al campamento de Aculeo. ¿Cuál es la agenda de hoy, hermanos? Y continuando con el título de estas clases que estamos teniendo, la aplicación histórica de las siete iglesias del Apocalipsis. ¿Cuál es la agenda? Nosotros ya hemos pasado por las semanas anteriores, revisamos las tres aplicaciones de la escritura, una regla que no debe faltar en ningún estudio, en ningún mensaje, en ningún devocional inclusive, deberían estar presentes estas tres aplicaciones de alguna manera. Ya las revisamos las clases anteriores, la aplicación histórica, doctrinal y personal. ¿Qué hicimos también las clases anteriores? Revisamos la aplicación histórica de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, solamente la aplicación de Éfeso. ¿Ok? Son siete iglesias. Hoy nos toca seguir avanzando con la aplicación histórica de Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy va a ser una clase un tanto de historia, digamos. Recuérdese que estamos estudiando, estamos de alguna forma sumergidos en el estudio Apocalipsis, comenzando con la aplicación histórica. Ya lo comentamos en las clases anteriores de que no podemos saltarnos esta aplicación dentro del estudio. Siempre tenemos que saber dónde estamos parados, qué estamos estudiando, cuáles eran los años, qué estaba pasando, cuál era el contexto histórico, etc. Tenemos que ahondar en la historia. Es importantísimo. Entonces,
Hoy vamos a continuar haciendo historia, pero siempre teniendo como columna vertebral lo que dice Apocalipsis, la Biblia. ¿Ok? Vamos allá entonces. Recordatorio de lo que vimos en las clases anteriores. Usted puede revisar sin ningún problema en nuestro canal de YouTube, donde están publicadas todas las clases. Puede revisar las anteriores. Si se perdió alguna, puede ir atrás sin ningún problema, revisarla, estudiarla y bueno, y continuar después con las clases que vienen. Hoy, ¿qué nos toca? Ya la semana pasada, como les decía, vimos la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Hoy, continuando, nos toca ver la iglesia de Esmirna. Y esto está basado en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Entonces, como nuestra ruta, nuestra guía es y será, siempre será la Biblia, tenemos que comenzar con nuestro estudio entendiendo lo que vamos a estudiar, por supuesto, de la Biblia. Así que yo le pido que me acompañe a Apocalipsis 2, del 8 al 11, para comenzar con la aplicación histórica de la iglesia de Esmirna. Versículos del 8 al 11. Ojo con los detalles, con las palabras, porque de alguna forma se puede extraer también contexto histórico de lo que vamos a leer. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es lo que dice acá la carta a la iglesia o al ángel de la iglesia en Esmirna. La clase anterior, o la clase anterior, vimos que si bien la carta comienza con un destinatario claro que es al ángel de la iglesia, al final de cada carta termina diciendo que el mensaje es para la iglesia de Esmirna, de Éfeso, de Tiatira, etc. Entonces, el mensaje o la carta es para la iglesia en cuestión. ¿Ok? Recuerde, estamos hablando o queremos estudiar la aplicación histórica, como dice acá el título, la aplicación histórica. No nos estamos metiendo en temas doctrinales aún, ni tampoco en temas personales. Quiero decir, no estamos haciendo aplicaciones doctrinales, ni tampoco aplicaciones personales. Lo que buscamos en estas 4 clases que me toca enseñar a mí, buscamos hacer la aplicación histórica. Así que después van a venir las otras aplicaciones. Por lo tanto, esto va a ser solamente historia. Voy a tratar de cuadrarme 100% a la historia. Esmirna, la iglesia temerosa. Usted ya pudimos leer lo que estaba pasando. Versículo 10, fíjese lo que dice. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas. Hay un llamado ahí a no temer. Por lo tanto, acá podemos dilucidar que es una iglesia temerosa. Ese es un poco lo que significa o el contexto de esta carta. La iglesia temerosa. Y para comenzar a hacer la aplicación histórica de esta iglesia o de esta carta, tenemos que decir lo siguiente, que Esmirna quedaba a 30 kilómetros al norte de Éfeso. ¿Ok? Un poquito más arriba de Éfeso. Ya lo vamos a ver en un mapa. ¿Qué más? En el primer siglo, siguiendo la continuidad de los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles, esta ciudad era una ciudad rica debido al comercio que se realizaba en ese lugar. O sea, había un poder económico, un poder adquisitivo,
era una ciudad importante dentro de su vecindario, digamos así. Por lo tanto, no había problemas de comercio, no había problemas económicos. Había otro tipo de problemas, pero el tema económico no era un asunto, no era un problema, porque era una ciudad rica. Por lo tanto, los miembros de esta iglesia participaban también de eso, eran también gente con poder adquisitivo. ¿Ok? Generalmente cuando una ciudad es rica económicamente, todos se benefician de eso, generalmente. ¿Ok? Es el caso de esta iglesia en Smith. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué dice acá? La historia. ¿Qué dice la historia? Incluso la historia secular. Durante el avance del cristianismo dentro del Imperio Romano, en aquel tiempo en el cual se envió esta carta, esta iglesia sufrió persecuciones y torturas. ¿Ok? Es por eso que el Señor les pide que no temieran lo que iba a padecer después de recibir esta carta. Hasta ese momento, cuando se recibe esta carta, o cuando se envía esta carta, mejor dicho, había, de alguna forma, era una iglesia temerosa, ya lo dijimos, pero hay una advertencia de parte del Señor en la carta que les dice que no teman por lo que van a padecer en el futuro cercano, inclusive. Bueno, ¿qué pasa? En la historia, eh, dentro del periodo de esta historia, o de esta iglesia, mejor dicho, hubo un montón de persecuciones, incluso por oficiales del Imperio Romano, en el cual persiguieron, torturaron y hubo mucho mártir cristiano dentro de esta iglesia local llamada Esmirna. Fíjese lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. La exhortación en esta carta, hermanos, más allá de lo temeroso que estaba la iglesia, era una exhortación para que sean firmes, para que se mantengan firmes, no hasta que pase la tribulación, no hasta que pase el problemita, sino que sean firmes hasta la muerte. ¿Ok? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ok? Recuérdese, aplicación histórica. Después, en la aplicación doctrinal, eh, en esta iglesia se van a ver otro tipo de cosas que tienen que ver con el futuro, de, o más bien con la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy e incluso hasta antes de la tribulación. ¿Ok? Eso podemos decir hasta ahora respecto a la historia, solamente historia. Fíjese acá, hay un detalle que yo estuve buscando que dice, dentro de la historia romana, dice que Policarpo fue martirizado dentro de esta ciudad debido al avance del cristianismo. ¿Por qué le puse historia romana o del Imperio Romano? Básicamente porque en la historia secular el cristianismo para ellos no es el mismo cristianismo nuestro. Para la historia romana, para el Imperio Romano, el cristianismo tiene que ver con el catolicismo, ¿ok? No con nuestra doctrina bautista, ¿ok? Y fíjese que dije bautista, no reformada, porque nosotros los bautistas no venimos de la reforma, ¿ok? No venimos de la reforma que recientemente se celebró en nuestro país, ¿ok? Bueno, ese es otro tema. No nos vayamos para allá. Pero bien, la historia romana dice eso, entonces hay que entender en perspectiva de que para ellos Policarpo fue martirizado dentro de esta ciudad porque el cristianismo de ese tiempo, que ya se estaba desviando hacia el tema un poco más católico, fue martirizado. ¿Ok? ¿Qué más dice la historia romana? Fíjese, el cristianismo competía con otras doctrinas,
¿ok? La ciudad de alguna forma tenía diferentes doctrinas y cada una competía entre sí para llevar más miembros o feligreses. El cristianismo, con estos tintes de catolicismo, competía con el gnosticismo, perdón, con el montanismo, con el marcionismo y el nicolaísmo, que está detrás de acá de mi cámara. Nicolaísmo dice detrás de mi cámara. Usted no lo puede ver, yo lo puedo ver. Y son doctrinas muy diferentes entre sí, pero ¿por qué quise hacer un hincapié en esto, de que el cristianismo desde la perspectiva del catolicismo? Porque, según lo que cuenta la historia de la iglesia, eh, el montanismo viene de Montano, viene de los anabaptistas que se negaban eh, a bautizar bebés y que viene, que sucede a la doctrina de los apóstoles. Entonces, fíjese lo que dice la historia romana, que el cristianismo está compitiendo con el gnosticismo, con el montanismo, con el marcionismo y el nicolaísmo. Y dentro del montanismo ubicamos de alguna manera nuestros antecesores en la fe. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la historia romana está poniendo en contra o como competencia nuestra sana doctrina, que viene de los apóstoles, no viene de Lutero, sino que viene de los apóstoles. Después viene los apóstoles. Bueno, hay muchas personas que están ahí que le suceden a los apóstoles. Dentro de ellos están el montano, que de ahí viene el montanismo. Pero lo interesante acá, hermanos, es que lo están haciendo competir el cristianismo versus el montanismo. Eso dice la historia secular. ¿Ok? Y podemos darnos cuenta de que la historia romana o el imperio romano de alguna forma ha tergiversado inclusive la historia, no solamente la Biblia, sino que la historia. ¿Ok? Eso como detalle. Y otro detalle más de Esmirna, recuérdese que estamos haciendo la aplicación histórica de esta iglesia. Eh, Hoy en día Esmirna es la tercera ciudad más grande de Turquía y es conocida como la perla del Egeo. Está en Turquía. ¿Ok? Bueno, yo le había prometido un mapa, acá está el mapa. Acá está Esmirna, fíjese. Está, dijimos que 30 kilómetros al norte de Éfeso, perdón. Acá está Esmirna. Y acá en este mapita podemos ver hartas cosas, podemos ver varias ciudades que nos parecen, que nos son comunes en nuestra lectura bíblica. Por ejemplo, está Corinto, Tesalónica, Macedonia, Filipos, Galacia, Antioquía. Bueno, acá hay otra Antioquía, después vamos a ver por qué hay dos. Tenemos a Siria, Antioquía de Siria acá, Capadocia, Ponto, son muchas ciudades que nombra Pablo inclusive en las epístolas. Está Roma acá, por acá, Roma. Pero tenemos, usted se recuerda cómo comienza o dónde está Juan escribiendo este precioso libro de Apocalipsis. Él recibe la visión en Patmos. Y acá está, es una isla en la cual Juan fue desterrado. Patmos, acá está. Cerquita de ahí de las otras ciudades, incluso de las otras iglesias a las cuales él le está entregando este mensaje. Bien, acá está, Esmirna. Ya decíamos hace un rato, Esmirna hoy es parte de lo que es Turquía. Bien, si usted busca en un mapa actual, usted se va a dar cuenta que esto corresponde a Turquía. Gran parte de estas ciudades que están acá, Turquía. Bien, eso es como aplicación histórica a esta primera o esta segunda iglesia que estamos estudiando, Esmirna. Podemos decir muchas cosas, hermanos. Usted puede puede ir un poco más allá en el estudio de la aplicación histórica.
Es importante saber lo que pasaba, es importante saber lo que sucedió, incluso antes, durante y hoy. Es importante, le agrega valor, sí, le agrega valor al estudio bíblico. Eh, Inclusive mirar los mapas también es importante e interesante, porque siempre la Biblia, generalmente las profecías hablan del norte, de que el suroeste, etcétera. Y para eso, usted tiene que mirar un mapa para saber cuáles son las referencias que se tienen. O el sur, siempre habla del sur o del norte, del este o del oeste, pero siempre hay referencias geográficas. Por eso también es importante que usted de alguna forma pueda consultar un mapa cuando necesite hacerlo. ¿Bien? Eso es Esmirna. La otra iglesia, la que viene, es Pérgamo. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 12 al 17. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pérgamo, la iglesia vacilando. ¿Qué quiere decir la palabra vacilando? Que un poco allá, un poco acá, un poco allá y un poco acá, siendo poco constante con sus convicciones. ¿Okay? Según lo que acabamos de leer, hay harta cosa que el Señor acá le reprende a esta iglesia. Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Interesante. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Versículo 3. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Que dice acá nuevamente, donde mora Satanás. Hay dos referencias a la morada de Satanás. El trono de Satanás y donde mora Satanás. ¿Ok? Y también vemos que acá en esta iglesia están siguiendo de alguna forma doctrinas de Balaam y de los nicolaitas. La de Balaam es mucho más antigua, tiene que ver con, con la adoración bueno, con hacer sacrificios a los bebés inclusive, y que son prácticas que tenía el pueblo de Israel en algún momento. Pero la doctrina de los nicolaitas es un poco más nueva en ese tiempo. Bueno, ya lo vamos a explicar, vamos por partes. Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, quedaba aún más al norte de Esmirna, ya un poquito más arriba de Esmirna. Está Éfeso, un poquito arriba estaba Esmirna, y un poco más arriba quedaba la ciudad de Pérgamo. Según este pasaje, esta iglesia estaba vacilando, lo que dijimos al comienzo, estaba vacilando entre lo espiritual y lo mundano. Tenían tintes de espiritualidad, sí, pero también las mezclaban con lo mundano, como lo que dice ahí, comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicación, retenían la doctrina de los nicolaitas, retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, etc. Tenían, eh, tenían lo espiritual, pero a la misma vez tenían lo mundano. ¿Ok? Por eso se dice que es la iglesia vacilando. Para allá o para acá, para allá o para acá. Debido a las falsas doctrinas, acá está, de Balaam
y Nicolaitas, versículo 14 y 15, leámoslo nuevamente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, en la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Ok? Que enseñaba. Por eso ahí hay una referencia a lo que hacían en la antigüedad los hijos de Israel, el pueblo judío. Era muy común esa práctica en algún momento de la historia en el pueblo de Israel. Por eso le dice ahí, por eso acá dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Hay una referencia a Israel. Recuérdense que le está escribiendo a las iglesias. Pero ahí hay un guiño para recordarles de dónde venía esa doctrina de Balaam, que tiene que ver con prácticas que hacía el pueblo de Israel inclusive. ¿Ok? Que enseñaba, versículo 14, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15, y también tienes en la iglesia a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dos doctrinas, una muy antigua, que tiene que ver con sacrificios, ya lo dijimos, y la otra que es una doctrina un poquito más nueva en ese tiempo, que tiene que ver con los nicolaitas, que en simple, nicolaitas significa los conquistadores de los laicos. Y la doctrina, para simplificarlo de alguna forma rápida, después se va a estudiar, pero para graficarlo de alguna manera, tiene que ver con hacer una diferencia entre el clero y el laicado, las posiciones de poder, digamos. Que por un lado está la línea de los líderes, digamos, y abajo está el resto de los miembros. Que esta doctrina separa a las dos áreas y de alguna manera jerarquiza la relación. Algunos tienen unos beneficios y los otros tienen menos beneficios. Eso es en muy simple explicación, la doctrina de los nicolaitas. Es mucho más diabólico de lo que yo le acabo de explicar, es mucho más profundo, incluso es casi hasta una cultura que se da en algunas iglesias, donde hay gente del clero, llamémosle clero al liderazgo de la iglesia, que tiene dominio sobre los laicos, sobre los miembros, las personas comunes de la iglesia. Ejercen el dominio, control, digamos. ¿Bien? Eso es un poco la doctrina de los nicolaitas. Es mucho más profunda, mucho más diabólica, pero la vamos a ver más adelante. Bueno, esas cosas estaban sucediendo en esta iglesia, en Pérgamo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar del texto de la carta? Podemos sacar que no estaban muy firmes en la fe y estaban a punto de caer en la ruina espiritual, según lo que acabamos de leer. Arrepiéntete pronto, dice. Arrepiéntete pronto. Y al final el Señor les exhortó a arrepentirse de sus errores y dejar de vacilar con el mundo, dejar de vacilar con estas doctrinas de Balaam, nicolaitas y mezclarlas con un poco de evangelio. Sabemos que ese resultado es malísimo para la obra del Señor. Y hay que tener cuidado con mezclarnos con otro tipo de doctrinas que no sean la sana doctrina. ¿Bien? ¿Qué dice la historia? La historia dice que desde el siglo III a.C., la ciudad de Pérgamo se convirtió en el centro del liderazgo político y cultural hasta el final del periodo bizantino. Usted puede buscar en la historia y va a encontrar qué significa el periodo bizantino en este lugar, o qué referencia tiene Pérgamo con el periodo bizantino. Lo importante acá es que durante 3 años antes de Cristo hasta 100 o 200 años inclusive después de Cristo, Pérgamo era el centro del liderazgo político-cultural. Bien, incluso más tiempo, no solo 100, 200 años, 300, un poquito más.
pero era importante esta ciudad. Había gente muy culta, gente muy importante, porque había gente, políticos en este lugar. Y también cultura. Donde hay política y donde hay cultura hay poder, porque la cultura de alguna forma es conocimiento, y el conocimiento es poder. ¿Bien? ¿Qué más? Habían y construían múltiples monumentos y templos a falsos dioses. Acá podemos ver, no tan solo en el periodo que se escribe esta carta, sino que antes, durante y después, Pérgamo era una ciudad que tenía la habilidad de construir templos y monumentos gigantes, donde se destacan algunos que yo busqué acá en la historia: Acrópolis, Asclepión y Sarapeo. Está escrito detrás de mi cámara, Sarapeo. Son monumentos, son como palacios al aire libre, para llamarlo de alguna forma. Son monumentos a dioses, al dios de la medicina, en fin, tenían falsos dioses, eran muy idólatras y tenían los recursos para construir monumentos y templos. Bien, y bueno, hoy en día Pérgamo es situada en Turquía también, frente a la isla de Lesbos. Bien, eh, Esmirna y Pérgamo y Éfeso, las tres están en Turquía hoy. Y fíjese, vamos a ver nuevamente el mapita, donde acá hemos agregado Pérgamo. Acá está Pérgamo. Fíjese que partimos de Éfeso, luego Esmirna, que está un poquito de arriba, 30 kilómetros al norte, y un poco más al norte está Pérgamo. Acá está. Se da cuenta que es importante mirar un mapa para saber dónde se encontraban las ciudades o las referencias. Acá está Pérgamo. Todo este sector donde están estas tres iglesias hoy es Turquía. Bien, y no se olvide de que acá está Patmos, la isla donde Juan está escribiendo el Apocalipsis. Bien, y por último, la tercera iglesia, o la cuarta mejor dicho, pero la tercera de esta clase, que nos toca ver hoy, es la iglesia de Tiatira. Vamos a Apocalipsis 2 del 18 al 29. Este más extenso, tiene más de qué hablar, así que vamos a leer nuevamente. Versículo 18 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, acá es un poco más extenso, y nos podemos dar cuenta que las cartas se van agrandando con el mensaje. ¿Qué dice acá? La iglesia de Tiatira, tiene, según lo que se saca del contexto leído, es la iglesia falsa. Fuerte, pero ese es el contexto, la iglesia falsa.
Tiatira quedaba a 30 kilómetros al este de Pérgamo, al otro lado, al este de Pérgamo. Bueno, usted me ve acá, que la cámara me enfoca al contrario, al este de Pérgamo. Para mí el este, para usted el oeste. Bueno, después lo vamos a ver en el mapa. La iglesia de Tiatira tenía algunas buenas obras, poquitas buenas obras que se mencionan ahí. Bueno, no poquitas, sino que tenía buenas obras. Por ejemplo, yo conozco tus obras, dice, y amor, 1, y fe, 2, y servicio, 3, y tu paciencia, 4, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces habían evidencia de buenas obras. Pero todo lo demás del pasaje, todo lo que sigue a continuación del pasaje, indica que era una iglesia falsa. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque estaban involucrados en idolatría. Versículos del 20 al 23, leamos nuevamente, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Acá habla del lenguaje de fornicación, que es un lenguaje que al pueblo de Israel se le hablaba cuando caían en este pecado de idolatría, cuando se iban en pos de otros dioses, falsos dioses, el lenguaje era de fornicación. Entonces, eso que nos quiere decir el texto, idolatría. ¿Bien? ¿Qué más? No todos estaban involucrados en comer cosas sacrificadas a los ídolos, de lo cual detalla el pasaje, lo que se denomina en el mismo pasaje las profundidades de Satanás. Y no nos vamos a meter ahí porque acuérdese que estamos viendo la aplicación histórica. Y si nos metemos en doctrina, me van a retar por no respetar la pauta de lo que nos toca. ¿Bien? Y por último acá, el Señor, al finalizar la carta, les exhortó a los pocos fieles que habían en esa iglesia a que se mantuvieran firmes. Lo mismo que le dice a las iglesias anteriores, manténganse firmes. La diferencia con la de Esmirna, que a Esmirna le dice que se mantengan firmes hasta la muerte. A esta iglesia le dice solamente que se mantengan firmes. Versículo 25. Fíjese lo que dice. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Bien, que se mantengan firmes hasta que yo venga. Retenerlo hasta que yo venga, dice. La historia, ¿qué dice? La historia secular, o la historia... bueno, Tiatira era famosa por sus gremios. Esto es muy interesante, hermanos. Había muchas cosas de Tiatira de las que podíamos hablar, pero esto me llamó la atención. Tiatira era famosa por sus gremios, o por el gremio de tejedores y de tintoreras que teñían lana y lino. Trabajaba con la lana y con el lino. También eran conocidos por sus productos de cuero y por ser productora de objetos de metal. Ese era el comercio de esta ciudad de Tiatira. De eso vivía esta ciudad. Y fíjese, la primera conversa de Pablo en Filipos fue Lidia. ¿Okay? Usted se recordará la historia. Y Lidia es una vendedora de prendas teñidas de púrpura procedente de Tiatira. Vamos a Hechos 16:14. Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tenemos una referencia de Tiatira acá en los Hechos, y justamente Hechos, este versículo nos entrega información de Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Además que adoraba a Dios y estaba oyendo. ¿Qué es lo interesante acá para efectos de la aplicación histórica? Es que Tiatira era muy famosa en ese tiempo por sus tejedores y sus tintoreras que teñían lana y lino, porque trabajaban con esos productos, Eh, y bueno, acá Lidia tiene algo que ver con este gremio, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Eh, Era participante del comercio al cual eh, se dedicaba a Tiatira, eso quiero decir. Bien, la primera conversa de Pablo en Filipos fue Lidia, una vendedora de prendas teñida de púrpura procedente de Tiatira. Bien, y bueno, como ya hemos dicho, las otras iglesias también, actualmente este lugar, Tiatira, o donde se encontraba la iglesia de Tiatira, hoy también está en Turquía. Y vamos a ver el mapita. Acá está Tiatira. ¿Se da cuenta? Dijimos al este de Pérgamo. Acá está Pérgamo, acá está Tiatira. Y bueno, acá está Éfeso, acá está Esmirna, Pérgamo, Tiatira. ¿Bien? Es el mismo mapa con las mismas ciudades, solamente que estamos haciendo referencia a Tiatira. Ya les decía, todo esto, hoy donde está Éfeso, Pérgamo, Esmirna y Tiatira, es Turquía. Hoy. Y no perder de vista esta simple isla que está acá abajito, que es Patmos, donde ya les dije, donde Juan escribió el Apocalipsis, o donde estaba Juan, mejor dicho, cuando recibe esta visión del Apocalipsis, cuando es llevado por el Espíritu hacia el día del Señor. El mismo Juan lo dice. Pero ¿dónde estaba físicamente? En Patmos, en esta isla que está acá. Estaba exiliado. Bueno, ya para qué repetir lo que hemos hablado anteriormente. Así que hermanos, vamos a dejar hasta acá. Llevamos 4 iglesias de 7. Nos quedan algunas más, nos quedan 3. Pero de alguna forma hemos estado haciendo la aplicación histórica de estas iglesias. No nos hemos metido en doctrina, ni tampoco nos hemos metido en aplicaciones personales, porque estamos tratando de entender esta regla de la aplicación histórica, donde nos regimos solamente por historia. ¿Ok? Así que hermanos, vamos a dejar hasta acá esta clase. Gracias a los hermanos que han llegado hasta este momento, que han terminado esta clase. Cualquier duda, consulta, usted ya sabe, nos puede escribir, nos puede hablar. Y bueno, sigamos la siguiente clase con las 3 iglesias que quedan. Así que le invito a que ore conmigo para que el Señor bendiga esta clase y que nos mantenga con vida para la siguiente semana. Así que ore conmigo al Señor. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta clase, Señor, bien lúdica en cuanto a la historia, Padre Santo. Gracias porque nos dan los medios, nos permite estudiar, podemos aprender, Señor. Gracias a los hermanos que llegaron hasta acá. Te pido que nos bendigas a todos aquí, que podamos tener una rica semana, bendecida en lo espiritual, Señor, y que la próxima semana nos podamos juntar a seguir aprendiendo de la aplicación histórica de las 3 iglesias del Apocalipsis que nos van quedando. Señor, te doy las gracias por todo esto, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias y que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Chao.